Canaco Tips, la ruta al conocimiento empresarial. Bienvenidos. Amigos y amigas de Cámara de Comercio, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy abordaremos un tema de trascendental importancia en la vida de las empresas, el cuidado de los datos. A continuación, abordaremos los 10 puntos para cumplir con la Ley de Datos Personales, lo que todos debemos saber cuando implementamos políticas de privacidad en nuestras organizaciones. Para esto, vamos a comenzar con las disposiciones generales de esta nueva ley que se denomina Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Para empezar, tenemos que conocer que la protección de datos es un derecho humano, un derecho que queda plasmado en el artículo 16 constitucional en su segundo párrafo. Como podemos advertir, toda persona va a tener derecho a la protección de sus datos, acceso, cómo recibimos los datos, rectificación, cómo modificamos esos datos, cancelación, que es decir, suprimir los datos, y finalmente la oposición, esto es decir, lo que no queremos que hagan con nuestros datos. Para empezar, tenemos que ver que esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2010. Sin embargo, no comenzó a tener vigencia sino hasta el 2011. Lo que sí hay que hacer una pequeña acotación. Esta ley no es lo mismo que la ley que rige a los entes públicos, a gobierno federal. En el caso de gobierno federal, los datos son protegidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Entonces, haciendo esta acotación, continuamos de que en esta ley de protección de datos, el tratamiento de los datos, ¿sí?, que son estos 4 derechos que acabamos de decir, es una obligación para las empresas y nuestros empresarios. Por lo que, si no tenemos el aviso de privacidad o no recabamos el consentimiento, podemos ser acreedores a diferentes sanciones. Generalidades de la ley. Primer punto. Primero, esta ley va a ser de observancia general en toda la República. En otras palabras, esta ley va a ser obligatoria de costa a costa y de frontera a frontera. No importa el tamaño de la organización, no importa si eres empresa, si eres sociedad civil. Todos en todo el país vamos a tener que observar esta ley. De ahí su importancia. La otra es que va a regular este tratamiento de los datos que van a tener las personas, ya sean físicas o morales. Y algo que es muy importante es una palabra: autodeterminación. Esta ley garantiza la privacidad y el derecho a la autodeterminación. ¿Qué significa la autodeterminación? Simplemente lo que yo quiero que hagan con mis datos o lo que no quiero que hagan con mis datos. Cabe recalcar que solamente el año pasado, en cifras oficiales, el IFAI ha impuesto multas por más de 56 millones de pesos a empresas que han incumplido en esta ley. Con base en esta determinación, podemos entonces advertir cuáles son las violaciones más frecuentes de esta ley y que fueron sujetas a ser acreedoras de multas. 1. La transferencia de los datos. Es un hecho que tenemos que pasar los datos. Simplemente si facturamos, pasamos los datos al contador, o pasamos los datos a los programas fiscales, pasamos datos al IMSS, al SAT, al Fonavit, a Conacot, a bancos, pero no avisamos, ni siquiera decimos si es necesario que te pida permiso o por virtud de la ley, no. Y la otra, esta ley se cuidan muchos principios, pero según el IFAI, los principios que recurrentemente se violan son licitud, la ley, finalidad, para qué los quiero, información, que esto es el aviso de privacidad, el consentimiento, o sea, que te pida permiso para que yo recabe tus datos, y la responsabilidad. Entonces, la omisión en el aviso de privacidad nos vamos a hacer acreedoras de multas que van desde los 100 hasta más de 200,000 días de salario mínimo por datos que se pueda estar violado. Entonces, de ahí la importancia. Que para que nos quede muy claro todos los conceptos que maneja la ley, necesitamos saber mínimo 4 cosas importantes. 1. ¿Quién es el responsable de recabar los datos? Todo responsable puede ser una persona física, doctor, abogado, contador, ingeniero, de manera particular. O bien, el responsable puede ser también de carácter moral, todas las empresas.
Entonces, responsable es quien recaba los datos. 2. El titular. ¿Quién es el titular? El dueño de los datos, es decir, las personas de quien recabamos los datos. Y personas físicas. El tercer concepto es la transferencia. La transferencia, como podemos ver, es simplemente la comunicación de datos, por medio de la cual nosotros pasamos los datos a un tercero, sea nacional o extranjero. Y la cuarta definición, que es el tratamiento de los datos. Esto es lo más importante porque el tratamiento que implica cómo obtengo los datos, cómo los resguardo, cómo los divulgo y cómo los uso, los datos, que como ven, el uso también implica una serie de puntos importantes. Transfiero, aprovecho, manejo, tengo acceso o dispongo de los datos. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ir recalcando en el desarrollo de estos 10 puntos. ¿Cuáles son los principios de la ley? Como lo vimos, hay principios que se violan. En corto, son 8 grandes principios. El primer principio, licitud, es decir, que cuidemos la ley y que también podamos ocupar principios de materia internacional. El segundo es el de consentimiento. ¿Esto qué significa? Que te pida permiso cuando voy a hacer el tratamiento de los datos. Que esto puede decir en qué casos, datos sensibles o datos patrimoniales, como lo veremos. Siguiente, el principio de información. Esto es cómo te doy a conocer los datos. Para esto vamos a utilizar el aviso de privacidad. El principio de calidad, buscar que los datos que estamos obteniendo sean exactos, completos, pertinentes y adecuados. La finalidad, ¿para qué quiero los datos? ¿Sí? Dependiendo lo que yo quiera hacer con esos datos, es para qué te los voy a pedir. Lealtad, tenemos que cuidar la confidencialidad y la seguridad de los datos de nuestras personas. El de proporcionalidad, como su nombre te lo indica, tengo que únicamente recabar los datos que sean adecuados y necesarios. Yo ya no puedo estar pidiendo cualquier cantidad de datos, ¿ok? Porque hay un criterio en este principio que es el criterio de minimización. Entre menos datos pida, es mejor. Y el último, la responsabilidad. Es esta obligación de cómo voy a cuidar al interior de mi empresa los datos. Amigos y amigas, el desarrollo de los 10 puntos principales para cumplir con la ley los veremos en la siguiente cápsula. Los esperamos. Encuentre en nuestro canal de YouTube más temas de su interés.